pero qué bueno es saludarte. Te habla Larry Lugo y en esta oportunidad haremos una introducción a árboles de decisión, Random Forest, Support Vector Machine y Neural Networks. Lo haremos en tres partes. En una primera veremos árboles de decisión y Random Forest, dado que árboles de decisión es un precursor de Random Forest. Y en otros dos videos veremos Support Vector Machine y Neural Networks. Todos estos algoritmos pueden emplearse en problemas de clasificación y regresión. Support Vector Machine o máquinas de soporte vectorial. También se les conoce como máquinas de vector soporte o máquinas de vector de soporte. ¿Y por qué? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus fundamentos? SVM, que serían las siglas de Support Vector Machines, vamos a referirnos de esta forma para simplificar su nombre, trata de ajustar la calle más ancha posible entre dos o más clases, como lo vemos acá. Lo hace a través de un hiperplano y busca limitar las violaciones, es decir, las clasificaciones erróneas. Por ejemplo, si queremos separar estas figuras rojas de las azules, SVM traza un hiperplano equivalente a estas líneas azul, verde y roja. ¿Cuál será la óptima? SVM encuentra el clasificador con la calle más ancha posible usando los vectores de soporte. El algoritmo entonces busca datos que permitan construir un hiperplano gracias al cual existirá una zona límite de decisión que debe ser lo más ancha posible. ¿Y qué pasa si estamos tratando de hacer un problema de regresión que use números? O si queremos también separar esos números en azules y rojos. Para ello se usan los kernels. Los kernels son funciones que permiten transformar los datos. Por ejemplo, polinomio es una de las funciones que están disponibles. En este caso se emplean los valores originales x y sus correspondientes valores al cuadrado. De esa forma, con los datos transformados, se dibuja el clasificador con base en los vectores de soporte. Tendríamos este clasificador y los vectores de soporte, cuadritos rojos y azules. Orange 3 dispone de 4 tipos de kernels. Recuerden que son funciones que nos ayudan a construir esa calle junto con los vectores de soporte. El kernel lineal, aquí está su definición matemática, el polinómico con sus correspondientes hiperparámetros, RBF y sigmoidal. Vamos a ver cada uno de estos kernels en la práctica. Fíjense que hablamos de parámetros y de hiperparámetros. Los parámetros se refieren a aquellas variables que calculamos a través del proceso del entrenamiento de los algoritmos. Cuando entrenamos a un algoritmo, el resultado, por ejemplo, que ya lo vimos, en el caso de una regresión lineal simple o múltiple, son los coeficientes de regresión. Esos son parámetros. También son parámetros los pesos que usan las redes neuronales. Y pues, como ya les indicamos, esos parámetros son producto de un proceso de aprendizaje del algoritmo que ocurre durante la fase de entrenamiento. Los resultados son parámetros. ¿Y cómo se diferencia de los hiperparámetros? Los parámetros no se pueden fijar por el analista, mientras que los hiperparámetros sí. De hecho, los hiperparámetros también son ajustes que hacemos para obtener parámetros. En este caso particular, los hiperparámetros de un kernel polinómico son G, C y D, de acuerdo con esta fórmula que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Okay? Entonces, los hiperparámetros los elige, los fija el analista. ¿Cuál kernel usar? ¿Cuál es ideal? Esto es muy importante y es válido para cualquier algoritmo de Machine Learning donde ustedes puedan fijar los valores de los hiperparámetros, es decir, hacer una sintonía fija del mismo. No existe una teoría universal sobre la selección del kernel. ¿Y en qué nos podemos basar? Pues nos podemos basar en valores que hayan funcionado para problemas similares.
en algunas investigaciones históricas que hayamos hecho, en la experiencia de otros. Básicamente es un proceso empírico que incluso se resuelve con ensayo y error. La idea es que intentemos la clasificación con diferentes kernels y podemos validarlos de manera cruzada para seleccionar aquella que produzca el mejor desempeño. Cada kernel tiene sus respectivos hiperparámetros que, como ya dijimos, nos permiten hacer una sintonía fina. Y lo vamos a ver de inmediato en la práctica. En este ejemplo de Support Vector Machines o SVM utilizaremos el conjunto de datos de aprobados, que tiene solo dos variables. Una que es categórica, con los valores si aprobó, no aprobó, y la nota que ese alumno, que ese socio de aprendizaje obtuvo en un examen, en un trabajo, al final de un curso. Entonces tenemos una variable categórica que se llama aprobado y que tiene los valores si aprobó, no aprobó, y obviamente la nota de esa persona en la actividad formativa correspondiente. Estamos utilizando el widget test and score, en este caso con validación cruzada, y estamos utilizando 3 false o 3 pliegues. ¿Qué hiperparámetros podemos ajustar en Support Vector Machines o SVM? ¿Y cuáles son por lo menos los criterios mínimos para hacer lo que se conoce como una educated guess, o sea, una adivinanza más o menos racional? Es decir, un proceso de ensayo y error, pero con un mínimo de criterios. Los hiperparámetros más importantes de Support Vector Machines son el costo. ¿Y qué es el costo? Pues es esa penalización que aplica el algoritmo durante el proceso de clasificación. ¿Qué valores usar? Más o menos, ¿qué dimensión podemos darle a ese hiperparámetro del costo? Recuerden, es una penalización que aplica el algoritmo, dependiendo del valor que fijamos, por las clasificaciones erróneas. Entonces podemos tener valores pequeños como este. ¿Qué provoca un valor pequeño como este? Bueno, veamos. Un pequeño valor, que en este caso es de 0,1, somos un 10%, nos permite visualizar de esta forma la clasificación. Primero, es importante que tanto en el eje X como el Y utilicemos la variable X. Segundo, en el color vamos a utilizar Support Vector Machines, es decir, el resultado de la clasificación que hace el algoritmo SVM. En este caso, los círculos azules representan no aprobó y los círculos rojos sí aprobó de acuerdo con el algoritmo. Y en etiquetas vamos a colocar el valor real de la variable aprobado. Pueden ver que de acuerdo con el modelo, este valor corresponde a no aprobó, pero de acuerdo con la etiqueta aprobado, el valor real es sí. Eso es un error de clasificación. ¿Y por qué hay tantos errores de clasificación? Todas estas fueron clasificados por el modelo como no, sin embargo el valor real es sí. Así que todos estos son errores. ¿Por qué hay un error tan grande? Y la respuesta es porque hemos fijado un costo muy pequeño. Hemos sido permisivos con el modelo y de esa manera el mismo pues comete muchos errores. Cuando utilizamos un costo pequeño, el sesgo, es decir, esa diferencia entre el valor real y el estimado por el modelo es grande. Así que se admiten muchos valores y se cometen muchos errores. ¿Cómo corregimos eso? Pues fíjense, podemos incrementar este valor a 1. Si ponemos un costo de 1, que obviamente es 10 veces más alto, ¿ok? Fíjense que la clasificación mejora notablemente. Aquí tenemos entonces una zona límite de decisión, una calle que podemos ver, esa zona de decisión, y ahora la mayoría de los valores o de las instancias que el modelo clasificó como no, son realmente no. Valor estimado por el modelo, la clase estimada por el modelo, y esto, recuerden que la etiqueta es el valor real. El modelo lo clasificó como no, y en nuestra base de datos ese valor corresponde realmente a un no. También hay algunos errorcitos. Pueden ver que aquí hay dos valores
que fueron clasificados como no y que en realidad son sí. Todavía tenemos algunos errores, pero mejoró muchísimo. Ahora, dar un salto de 0,1 a 1, es decir, de 10 veces superior, nos lleva a la pregunta, pero ¿y por qué no comenzamos con valores altos de una buena vez? La razón es el overfitting o el sobreajuste. Si nosotros utilizamos de entrada valores muy grandes de costo, el sesgo va a ser muy pequeño. Por eso la clasificación es mucho mejor. Pero podríamos estar incurriendo en un sobreajuste, es decir, que el modelo funcione muy bien sobre los datos de entrenamiento, pero sea muy malo generalizando cuando lo aplicamos a datos de prueba, datos nuevos que el modelo no conoce. Otros hiperparámetros que podemos utilizar es el epsilon. En este caso no aplica porque solo se usa cuando son problemas de regresión. Y es esa diferencia permisible dentro de la cual el modelo no aplica la penalización. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta de del Support Vector Machines, de estas máquinas de soporte vectorial, son el kernel o los kernel. Por ejemplo, si acá tuviéramos una mala clasificación, porque queremos mantener el costo bajo para evitar el overfitting o el sobreajuste, así. ¿Okay? Fíjense, volvemos a esta mala clasificación, pésima clasificación. Tenemos una calle muy ancha y tenemos un montón de errores allí, errores que le estamos permitiendo al modelo por un bajo costo. Podemos cambiar el kernel, que es la función que me permite dibujar esa calle lo más amplia posible con base a los vectores de soporte. En este caso, los vectores de soporte son parámetros, ¿ok? Porque son producto de este proceso de entrenamiento y nosotros no podemos elegirlos. Se calcula a través de estos algoritmos de entrenamiento. Y bueno, tenemos el kernel lineal, el polinómico, el Radial Basis Function, que es el RBF, y el sigmoidal. Entonces, ¿cuál es el ideal? No hay una ley, una teoría perfecta que nos diga, bueno, para tal caso podemos usar tal o cual kernel. Entonces, tenemos que hacerlo de manera empírica, por ensayo y error. Por ejemplo, si usamos siempre comenzar por los procedimientos más simples, por razones obvias. Uno, los modelos simples son más fáciles de interpretar. Dos, cuando tenemos bases de datos muy grandes, conjuntos de datos muy grandes, el costo de cálculo va a ser muy pequeño y no necesitamos equipos tan sofisticados, potentes y costosos. Fíjense que si cambiamos el kernel de RBF, ¿okay?, a lineal, ya estamos obteniendo una mejor clasificación. Fíjense que ya se reduce la zona límite de clasificación y tenemos una mejor clasificación. Sí por el modelo, sí en los datos. Lo mismo podemos hacer sin cambiar el costo, o sea, manteniendo el costo bajo. Cuando mantenemos el costo bajo, entonces nos estamos protegiendo del overfitting o del sobreajuste. Polinómico también nos da una excelente solución con algunos errores. Vemos que hay dos errorcitos acá. Y así podemos probar los distintos kernels. ¿Cuáles son los hiperparámetros que podemos fijar, que podemos seleccionar? Pues nos lo dice cada una de las ecuaciones que podemos ver acá. En el caso de un kernel polinómico de la forma g por x por y más c a la d, obviamente cada uno de estos hiperparámetros corresponden al algoritmo en cuestión y el d es el grado del polinomio. Podemos utilizar un polinomio de tercer grado, puede ser un polinomio de segundo grado. Fíjense que el desempeño sigue siendo relativamente bueno. Y así por lo consiguiente. Finalmente tenemos los parámetros de optimización. La tolerancia numérica es esa diferencia que nosotros toleramos entre el valor real y el valor estimado, que en este caso no es digamos, de los hiperparámetros que ya vimos, sino que es una diferencia que yo estoy dispuesto a tolerar, que obviamente en el caso de un costo pequeño es un sesgo pequeño, perdón, es un sesgo grande, disculpen, cuando ponemos un costo pequeño tenemos un sesgo grande, ¿ok? Y aquí podemos entonces jugar con esa tolerancia, esa diferencia numérica que estamos dispuestos a admitir durante este proceso de clasificación. También el número de iteraciones puede ser fijado y con frecuencia el número de iteraciones también puede mejorar el rendimiento o el desempeño del modelo, en este caso de clasificación. ¿Ok?
Entonces esos son los criterios generales y los hiperparámetros más importantes para hacer la sintonía fina de Support Vector Machine. ¿Cómo mejora? ¿Cómo cambia? O bueno, puede también desmejorar el desempeño. Si nosotros activamos acá Test and Score y lo comparamos, por ejemplo, con los parámetros, aquí, fíjense, Support Vector Machine tiene una precisión, que ya lo vimos, de 1, un recall de 0,867, F1 de 0,92, la exactitud de la clasificación es 0,933 y el área bajo la curva es de 1 para un kernel polinómico y un costo bajito. Es decir, recuerden que con un costo bajo estamos siendo permisivos, pero podemos hacer estos otros ajustes para mejorar el modelo. Si acá utilizáramos RBF, por ejemplo, fíjense cómo desmejoran todas estas métricas de rendimiento del modelo. Si utilizamos el kernel RBF o Radial Basis Function, entonces fíjense cómo vamos a tener un recall de 26, de 0,267. El AUC, que antes era de 1, es decir, que teníamos el 100% de probabilidades de hacer una clasificación correcta, ahora baja a 0,667. Y de esa forma podemos comparar el desempeño de cada uno de estos kernels con las métricas de rendimiento, simplemente cambiando el kernel. Entonces un kernel polinómico nos da un ajuste muy bueno, mucho mejor que RBF lineal, pues también bastante decente, y así por lo consiguiente. Entonces, resumiendo, ¿cuál kernel usar? No existe una teoría universal para la selección, no hay un kernel idóneo para cada uno de nuestros problemas. Sin embargo, ayuda, por ejemplo, a conocer la distribución de nuestros datos. Si es una distribución lineal o puede ser una distribución polinómica, por ejemplo, o sigmoidal, pues podemos elegir un kernel de acuerdo a la distribución de nuestros datos. También para cada uno de los kernels existen hiperparámetros específicos que permiten la sintonía fina. Y dentro de los hiperparámetros que permite ajustar Support Vector Machine está el costo. El costo es sin duda el hiperparámetro más importante y cuando fijamos un costo pequeño estamos siendo permisivos con el modelo. Es decir, vamos a penalizarlo poco por los errores que va a cometer. ¿Por qué? Porque un costo pequeño significa un sesgo grande y allí van a entrar muchos datos que no corresponden. Entonces, ¿por qué no iniciar con un costo grande? Por ejemplo, de 1, como ya lo vimos. Y la razón es que hay que tener cuidado con el overfitting o el sobreajuste. Entonces, lo ideal es lograr una buena clasificación con un costo pequeño. Este parámetro no aplica para casos de clasificación, pero sí para regresión, como ya vimos. Y luego jugar con los distintos kernels, de acuerdo con la distribución de nuestros datos, e ir ajustando a pie por ensayo y error, porque a menos que ya tengamos mucha experiencia en el área y tengamos rato haciendo este tipo de investigaciones, por ejemplo en nuestro campo y con conjuntos de datos en escenarios muy conocidos donde sabemos qué es lo que funciona, pues ya iríamos directo a fijar esos hiperparámetros de acuerdo con nuestra experiencia. Si no es el caso, pues tenemos que comenzar de manera empírica por ensayo y error. Y luego, aparte del costo, el parámetro epsilon. Además del kernel, tenemos la tolerancia, que es el error que estamos dispuestos a permitir entre el valor calculado y el estimado, y el número de iteraciones que también pueden ayudarnos a mejorar el desempeño de este tipo de algoritmo de Machine Learning. Bueno, espero que haya sido de utilidad y de interés. Te habló Larry Lugo. Y recuerda ver en los otros tutoriales de este tema los criterios y los hiperparámetros a utilizar en árboles de decisión y Random Forest. Random Forest, recuerden que es un método de ensamble a partir de árboles de decisión, redes neuronales que complementaría a Support Vector Machine como los algoritmos de Machine Learning empleados para resolver problemas tanto de regresión como de clasificación. Hasta pronto.